Muchísimas gracias a Brainland por patrocinar este espacio, por dar la oportunidad a tantos profesionales durante el año pasado y este año de que puedan presentar sus experiencias profesionales e institucionales. Vamos a continuar, es un placer para mí tenerlo hoy en este panel al doctor Sergio Cafiero. Él es radiooncólogo y desempeña sus labores como jefe de servicio de radioterapia de la Clínica Occidente en Colombia. Nos presenta hoy su amplia experiencia y comparte con nosotros la presentación. Doctor, bienvenido, al escenario suyo. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación a Intraoncology y a BrainLab. Yo soy Sergio Cafiero, soy oncólogo radioterápico del Hospital Universitario Donostia en San Sebastián, España, y actualmente me desempeño como el jefe del servicio de oncología radioterápica en Clínica de Occidente en Santiago de Cali. Hoy les voy a hablar del tratamiento de las malformaciones arteriovenosas cerebrales, localizadas especialmente en área elocuente, tratadas mediante radiocirugía estereotáxica con LINAC. Este es un estudio que desarrollamos en el Hospital Universitario Donostia en colaboración con Oncológicoa, que era un centro de referencia para tratamiento de malformaciones arteriovenosas en el País Vasco, al norte de España y sur de Francia. Este es el índice de mi presentación. Como pueden ver, es un poco larga, pero vamos a ir dándole marcha a muchas cosas. Intentaré centrarme más que todo en la parte del estudio y los resultados. Empezamos con la definición y la patogenia. Como todos saben, las malformaciones arteriovenosas son la unión de un capilar y una vena sin la red capilar. Generalmente tienen una arteria nutricia y una vena de drenaje. Al no existir esta red capilar, lo que tenemos son flujos altos de sangre que pueden darle problema a la resistencia arterial y terminar en una hemorragia. Desde siempre se ha creído que la malformación arteriovenosa tiene un comienzo a nivel embrionario en donde hay esta ausencia de la red capilar y se forman estos ovillos, que es la unión de la arteria con la vena, permitiendo los flujos altos sanguíneos y aumentando el riesgo de hemorragia cerebral. Esto simplemente para resaltar un poco el tema de la resistencia vascular, que tiene que ver con el engrosamiento de la íntima. Generalmente se puede producir una dilatación entre el 60 y el 100% de la pared y puede haber constricción en un 40%. Tener en cuenta que también hay síndromes hereditarios que facilitan o se asocian a malformaciones arteriovenosas, estos generalmente, y generalmente las malformaciones arteriovenosas pudieran tratarse de lesiones con actividad angiogénica e inflamatoria en lugar de anomalías congénitas. Esta es una de las nuevas cuestiones que está saliendo a la luz de la ciencia. Cuando hablamos que es un proceso de angiogénesis e inflamación, tenemos una implicación de múltiples factores de crecimiento, de progresión y ruptura, y dentro de los factores de crecimiento vascular endotelial, los más nombrados son el VEGF-A y el KRAS. Estas dianas terapéuticas están siendo estudiadas para futuros tratamientos para las malformaciones arteriovenosas. En cuanto a la epidemiología, la incidencia anual es aproximadamente 1 por cada 100.000 personas, la prevalencia es de 18 por cada 100.000 personas. Se habla de una detección anual de malformaciones arteriovenosas cerebrales en diferentes poblaciones de 1.2 por cada 100.000. La edad de presentación más frecuente es entre los 20 y 40 años y no existe diferencia entre la presentación por sexos. El riesgo de hemorragia anual puede oscilar entre 0.9% en pacientes con malformaciones sin ruptura previa con drenaje venoso superficial y 34% en pacientes con localización profunda, drenaje venoso profundo y ruptura previa. En cuanto a la descripción clínica, si hablamos puntualmente de la hemorragia cerebral, hablamos que es la forma más común de presentación clínica de esta entidad. Se presenta entre un 41 a 79% de las malformaciones arteriovenosas cerebrales y los niños son los más propensos a debutar con hemorragia. Si hablamos ya de crisis comiciales o convulsiones, es uno de los síntomas más observados en las MAPS. La incidencia va del 11 al 33% y hay series que reportan del 20 al 44%. Más frecuente en malformaciones superficiales grandes y con drenaje superficial. La MAP incidental tiene un riesgo de desarrollar convulsión del 8% a 5 años. Y los pacientes que debutan con síntomas focales neurológicos presentan un riesgo de convulsión del 58%.
Esto es un poco para que veamos cómo se agrupa la presentación por edad y que nos demos cuenta que se agrupan mayoritariamente en el grupo entre 20 y 40 años. Cuando hablamos de cefalea, que es un síntoma que da mucho juego, es un síntoma que es muy confuso, puesto que la prevalencia de cefalea en la población es muy alta y esto no permite hacer análisis independientes si la cefalea realmente se debe a la malformación. Pero lo que encontramos en la literatura es que ocurre entre un 5 a un 12%, siendo de carácter inespecífico, no hay un patrón característico para esta cefalea. Es siempre difícil establecer si existe una relación causa-efecto, por lo que hemos nombrado. Los pacientes con cefalea sin deterioro neurológico únicamente son el 0.2% de las malformaciones y la prevalencia de cefaleas en la población con malformación es similar a la de la población general. En cuanto al déficit neurológico focal aislado, no directamente relacionado con hemorragia cerebral, es una forma de presentación menos frecuente en el diagnóstico inicial de la MAF. Se ha asociado con el síndrome de robo vascular, que es esta disminución de flujo vascular hacia el área cerebral, que la malformación está robando ese flujo, con un efecto de masa provocado por las estructuras vasculares cuando la malformación crece mucho. En cuanto a la localización anatómica, como se pueden dar cuenta, el 90% de las malformaciones arteriovenosas van a estar localizadas en la corteza cerebral en área supratentorial. Vamos a tener un 10% de malformaciones localizadas infratentoriales y una localización que es muy compleja para los oncólogos radioterápicos y también para los neurocirujanos son ganglios basales, cuerpo calloso y tronco cerebral, y allí vamos a encontrar hasta un 15% de las malformaciones arteriovenosas. En cuanto a esta parte de localización anatómica, hay unas áreas cerebrales que llamamos áreas cerebrales elocuentes, que son áreas superiores que nos permiten realizar actividades cerebrales especiales, y hay múltiples clasificaciones, pero la clasificación de Spetzler-Martin, que es una clasificación neuroquirúrgica que sirve para determinar qué malformaciones pueden ir a cirugía, tiene un apartado en donde define muy bien las áreas elocuentes cerebrales. En este caso, las áreas elocuentes cerebrales de esta clasificación son tálamo, hipotálamo, pedúnculos cerebelosos, núcleo cerebeloso profundo, tronco cerebral, el área del lenguaje, la corteza visual primaria, la cápsula interna y la corteza sensitivo-motora. Como se pueden dar cuenta, la corteza visual primaria y la corteza sensitivo-motora son áreas muy extensas. Lo que quiere decir es que vamos a tener muchas malformaciones en estas áreas. Otra de las cosas que trae la clasificación de Spetzler-Martin es una clasificación por tamaños. Las divide en tres grupos, las menores a 3 centímetros, las que están entre 3 y 6 centímetros y las mayores a 6 centímetros. Y dependiendo del tamaño van a recibir una puntuación. Asimismo, la escala clasifica en si pertenecen o no pertenecen a un área elocuente y las puntúa, y también habla del drenaje venoso, si tienen un drenaje venoso superficial o si tienen un drenaje venoso profundo. Esto lo ponemos en esta fórmula y podemos calcular así el valor en la escala y seleccionar las malformaciones que se benefician de tratamiento microquirúrgico o neuroquirúrgico. Esto es un poco de lo mismo. Podemos ver cómo las malformaciones se dividen según la escala de Spetzler-Martin, dependiendo de la escala, en grado 1, grado 2, grado 3, 4 y 5. Y luego la escala tuvo una modificación, una actualización en donde las clasifican y las agrupan en clase A, B o C, dependiendo al grupo al que pertenecen. Y en función de esto se decide cuál es el tratamiento. Las clase A, que agrupan las grado 1 y 2, se debe elegir resección quirúrgica. Las B o grado 3 tendrían un tratamiento multimodal que podría combinar microcirugía, radiocirugía o embolización y radiocirugía. Y las C, que son las más grandes, las grado 4 y grado 5, sugieren no tratamiento, pero esto es muy discutible, ya lo veremos más adelante. En cuanto a cómo se vería en una arteriografía, están aquí representadas en la clasificación de Spetzler-Martin. Ven como una grado 1 es una malformación pequeña, una grado 2 es una malformación mucho más definida, en donde podemos ver con mayor claridad el nido y si tiene o no vena de drenaje. Las grado 3, desde luego, son más grandes, son más robustas en su estructura. Las grado 4 ya son malformaciones gigantes, por decirlo de alguna manera, que pueden ejercer un efecto de masa sobre la masa encefálica.
y obviamente las grado 5 ya son un hallazgo un poco terrorífico. Las 6, ni qué decir. En esta representación, que es un poco la modificación de la escala, podemos ver cómo la clasifican en grado A, grado B y grado C. Importante reseñar que las grado C hace parte de las más grandes de las malformaciones basadas en la escala, son las que realmente tienen un problema o un reto mayor tanto para el neurocirujano como para el oncólogo radioterápico a la hora de definir el tratamiento. Generalmente son tratamientos multimodales y no logran la oclusión completa. En cuanto a la angioarquitectura, se habla de la forma, ¿verdad? La forma puede ser en cuña o puede ser globoide. Y si hablamos de la suplencia vascular, podemos decir que son suplencias piales, durales o mixtas. Todo esto basado en la arteriografía. En cuanto al nido, que sería ese ovillo vascular que no tiene red capilar, ¿verdad? Podemos hablar que hay nidos compactos o glomerulares que no tienen parénquima cerebral, ¿verdad? Embebido dentro del nido, y los difusos o proliferativos que sí contienen parénquima cerebral. En cuanto al drenaje venoso, podemos diferenciar las que tienen drenaje venoso superficial a través del sistema venoso cortical y las que lo tienen de forma profunda, que se realiza por venas cerebrales internas y venas basales, y esto ocurre más o menos en el 55% de las MAF. Y también un drenaje venoso menos común sería el periventricular, que lo podemos encontrar, pero generalmente es un hallazgo, como lo dice ahí, menos común. En cuanto a los factores de riesgo de hemorragia cerebral, varios autores han intentado encontrar cuáles serían esos factores de riesgo en los que nosotros debemos tener especial énfasis a la hora de detectarlos para evaluar el riesgo de hemorragia cerebral. Staff y colaboradores en 2006 analizaron a 622 pacientes entre el diagnóstico y el tratamiento y encontraron como factores de hemorragia cerebral la edad avanzada, generalmente mayores de 50 años, localización profunda y drenaje venoso profundo. Al mismo tiempo, Jans y colaboradores, de forma más reciente, en el 2011, hicieron un análisis en 302 pacientes y encontraron como factores de riesgo de hemorragia cerebral una localización profunda, localización infratentorial, tamaños menores a 3 centímetros, esto es un poco confuso porque estamos acostumbrados a que sean mayores a 3 centímetros, arteria nutricia simple, drenaje venoso único y aneurisma asociado a la malformación arteriovenosa. En cuanto a las consecuencias de la hemorragia cerebral secundaria a la malformación, según varios estudios, se dice que la tasa de mortalidad puede rondar alrededor del 29 al 40.5% y se asocia a un grado de discapacidad severa en el 23% de las veces. Esto es muy importante porque es una patología de gente joven, generalmente entre 20 y 40 años, como lo veníamos hablando. Quiere decir que tenemos una tasa de mortalidad alta en un grupo de población joven y asociado a ello una discapacidad que va a deteriorar la calidad de vida de estos pacientes. En cuanto a las técnicas diagnósticas, empezamos con un TAC contrastado, que lo único que podemos ver acá es un hematoma frontoparietal subcortical con estructuras hipodensas y poco más, lo que quiere decir que el TAC no es una técnica ideal. En cuanto a la resonancia, ya si utilizamos secuencias T1, T2 o FLAIR, podemos ya ver cómo tenemos estructuras serpiginosas vacías de flujo anterior al hematoma, muy evocadoras de una malformación arteriovenosa cerebral, pero no nos da alta resolución. Cuando ya llegamos a técnicas diagnósticas mucho mejores, como es la angioresonancia en secuencia TOF o secuencia PC, ya podemos ver que aquí podemos ver más información, podemos ver el nido, podemos ver la arteria nutricia, la podemos definir, ¿verdad? Esto nos ayuda muchísimo a la hora de planificar los tratamientos y a los neurocirujanos a la hora de hacer el abordaje. Y desde luego la reina del baile es la angiografía digital, porque la angiografía nos da una resolución mayor, nos muestra perfectamente esos nidos serpiginosos, nos muestra las venas de drenaje, nos muestra las características del nido y nos permite planificar tanto a oncólogos radioterápicos como a neurocirujanos de una forma más precisa el tratamiento a elegir. Si entramos en el tratamiento, me pareció muy importante tocar el estudio Aruba, que es probablemente uno de los estudios más controversiales para mí en el tratamiento de la malformación arteriovenosa,
puesto que fue uno de los estudios más grandes, fue multicéntrico, y trató de comparar los tratamientos y las respuestas. Luego, a largo plazo, el estudio tiene un análisis metodológico que para mí no es tan fuerte y no permite tomar decisiones, porque en algunos momentos sugieren que el manejo médico es mejor que el manejo neuroquirúrgico o radioquirúrgico, y esto es muy discutible. Fue un estudio importante que agrupó 1.740 pacientes. El balance también de la tabla de características de los pacientes no fue homogéneo, lo que las conclusiones hace que el estudio sea muy débil. No voy a entrar en detalle, pero dentro de las cosas llamativas del estudio es que cuando comparaban tratamiento médico versus intervención, era mucho mejor la respuesta al tratamiento de intervención, pero en análisis intermedios o en subanálisis sugieren conclusiones como que podría dejarse sin tratamiento cierto grupo de malformaciones, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Si nos vamos a la evolución del tratamiento quirúrgico con las malformaciones arteriovenosas, tenemos que remontarnos al siglo XX, en donde las primeras cirugías tenían unos resultados desalentadores, mucha morbilidad, mucha mortalidad. Hacia 1927 se descubrió la angiografía y esto fue como llegar a la 3D o a la gran definición, y ver que la técnica quirúrgica podía mejorarse y empezar a mejorar esos primeros resultados tan desalentadores. Ya en el 69, en 1969, la microcirugía por parte de Yashar Hill cambió el paradigma quirúrgico y disminuyó la morbilidad y la mortalidad de forma considerable, abriendo un nuevo mundo para estos pacientes recibiendo tratamientos quirúrgicos. En 1986 se hace la escala de clasificación de Spetzler-Martin que hemos visto previamente, que permite a los neurocirujanos seleccionar mejor qué paciente se va a beneficiar de su tratamiento. Sobre el 2010 se ven la edad del paciente, la presentación de la hemorragia, la difuminación del nido, el drenaje venoso profundo como factores predictores y hace que la selección sea aún más estricta. Y en 2010, 2020, entra la oncología radioterápica con toda la modernización, con toda la actualización tecnológica a mostrar resultados que ya venían de antes, pero muchísimo más exactos y menos cruentos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, desde luego yo no soy neurocirujano, pero quiero contar un poco de qué va el asunto. Tienen que ver cuál es la arquitectura de la malformación, que era lo que hablábamos previamente, cómo va a ser esa craneotomía y el abordaje, cómo hacen un ataque periférico de la malformación, obviamente hacen una disección circunferencial progresiva para poder extirparla, una extensa coagulación porque es una estructura vascular, desde luego, y tienen que identificar la vena de drenaje. En cuanto al tratamiento quirúrgico y los resultados publicados, el metaanálisis más representativos se presentaron por Carstel y Cantor más o menos por el 2000, ya con una serie muy importante de más o menos 2.500 pacientes, donde en ese grupo encontraron una mortalidad del 3.3% y una morbilidad del 8.6%. Son resultados muy buenos para un procedimiento tan complejo. Otras series que se han publicado han mostrado que hay una mortalidad hasta del 12,5%. Tiene que ver desde luego con la experticia del neurocirujano y su número de casos. Más o menos, si vamos a hablar ya del tratamiento endovascular, que es otra de las técnicas, en 1960 se desarrollan las esferas de silicona y empiezan a ganar espacio en el tratamiento de las malformaciones. No necesariamente las esferas de silicona mostraron los mejores resultados. Esto llevó al desarrollo de nuevos materiales, en donde está el NAPC y el Onyx, que es lo que más o menos se utiliza actualmente. Esto que tiene unas etapas en donde hay que tener un acceso vascular, una fase de microcatéter, a través de ese microcatéter se hace la fase de embolización y este procedimiento tiene una tasa de complicación alrededor del 2 al 12%, con una mortalidad del 1 al 4%, pero para que haya oclusión completa tienen que ser malformaciones muy pequeñas. Generalmente es un tratamiento que se utiliza en malformaciones arteriovenosas grandes. El tratamiento endovascular logra obtener eso, unas tasas de obliteración hasta del 67% al combinarla con radiocirugía, parece ser que es una combinación muy buena, y el manejo exclusivo, como lo hemos dicho, está más indicado en malformaciones pequeñas. En cuanto a la radiocirugía estereotáxica, tenemos que volvernos a la historia de la radioterapia con los rayos X por allá atrás, y realmente a los que tenemos que darle las gracias de este gran descubrimiento es al matrimonio Curie,
que son los que nos dan los cálculos de dosis para permitir que la radioterapia sea aplicada como un tratamiento efectivo, intentando buscar una menor morbilidad. En cuanto a las aplicaciones neuroquirúrgicas de la radiocirugía, se empezó a utilizar por allá por 1906 sobre adenomas hipofisarios. Luego se utilizaron técnicas con braquiterapia en tumores hipofisarios también para la misma fecha. Y en 1951, Lars Lexell acuñó el término de radiocirugía estereotáxica, creando su marco de inmovilización y permitiendo dirigir de una forma más exacta ese tratamiento. Los primeros procedimientos pues se utilizaron con rayos X, ¿verdad? Pero luego en 1968 sale el primer Gamma Knife, que es prácticamente un acelerador lineal dedicado en exclusiva a este tipo de tratamientos. Los primeros tratamientos fueron en neurimomas acústicos y mostraron muy buenos resultados. De eso se podía suponer que podía tener angiografía y politomografía que podrían ayudar a la planificación de los tratamientos. En cuanto a la tomografía computarizada que empieza a llegar por 1970 y la resonancia magnética unos años más tarde, abren la puerta a los aceleradores lineales o a los LINAC, que es una tecnología más fácil, más barata, más cómoda y más común y a mayor disponibilidad para la población general. Es aquí en donde empiezan los LINAC a hacer radiocirugía, puesto que antes se hacían solamente en Gamma Knife. Una foto. Este es prácticamente el arco del Lexell, como se pueden dar cuenta, es un marco estereotáctico que tiene que ir clavado al cráneo para garantizar una inmovilización exacta y permitir el tratamiento en el Gamma Knife. Fue una herramienta excelente, pero hoy en día parece una herramienta cruenta, puesto que ya tenemos herramientas como el frameless que nos permite no hacer utilizar estos inmovilizadores tan invasivos y hacer un tratamiento mucho más amigable para el paciente. Luego, pues intentando ir por esta misma línea, los investigadores empezaron a diseñar otro tipo de inmovilizadores y de los que más suenan es este de Hill Thomas, que no era nada más que un casco con chupas que intentaba no ser tan invasivo como el marco del Lexell. De todos modos, no garantizó nunca una inmovilización estereotáctica y por eso no tuvo mucha acogida en el medio. En cuanto al fraccionamiento, los schwannomas vestibulares fueron los primeros que se trataron con dosis de 25 grays en 5 fracciones y de aquí en adelante empieza a abrirse una gran ventana entre radiocirugía fraccionada y entra como una unión entre neurocirujanos y oncólogos radioterápicos que en un principio no estuvieron de acuerdo en que el tratamiento fraccionado en varias fracciones se llamara radiocirugía y el término radioquirúrgico quedó acuñado solamente a una monofracción. Luego entra un gran competidor que es el CyberKnife, que llega en 1994 y nos abre una ventana de publicaciones enormes, tanto intra como extracranealmente. Finalmente, el fraccionamiento, la evolución de la radiocirugía ha puesto en mutuo acuerdo tanto a neurocirujanos como a oncólogos radioterápicos en que realmente si lo haces en una fracción o en varias fracciones, lo importante no es el nombre del término, es el resultado que le ofrezcamos al paciente. En cuanto a la radiobiología, un repaso rápido, hablamos de que es una fracción única en un blanco o diana definitiva, que tiene que haber una inmovilización estereotáctica o estereotáxica que garantice que el paciente no se te mueve durante el tratamiento. Y el mecanismo de acción de la radioterapia es producir una ruptura cromosómica debido al efecto ionizante de la partícula cargada con la consecuente muerte o alteración celular. Estos son los 5 principios que son muy básicos para los oncólogos radioterápicos en cuanto a cómo debe y cómo puede actuar la radiación en las dianas terapéuticas. Tenemos la reoxigenación, la reparación del daño, la redistribución de las células en las fases del ciclo celular, la repoblación de las células y la radiosensibilidad a los tejidos. En cuanto a la radiosensibilidad a los tejidos, tendremos que llegar al modelo lineal cuadrático, que es el que realmente nos va a poner en esa posición de seleccionar qué tejidos son más radiosensibles y cuáles son menos radiosensibles. En cuanto a la radiobiología, en particular de las malformaciones arteriovenosas, se genera más un mecanismo apoptótico y es ideal para volúmenes menores a 2.5 centímetros cúbicos. En cuanto a la radiotolerancia, se habla de radiotolerancia, que serían esas restricciones de dosis que tenemos que establecer, que luego son factores que pueden modificar la toxicidad temprana o la toxicidad tardía.
De los primeros estudios que habla de esto es el que publica RTOG y define dosis máxima para dianas terapéuticas de diferente tamaño. ¿Qué dice RTOG? Dice que para para dianas terapéuticas más o menos de 31 a 40 centímetros cúbicos debería utilizarse una dosis de 15 grays. Para dianas entre 21 y 30 podríamos llegar a 18 grays y para menores de 20 centímetros cúbicos la dosis máxima podría llegar hasta 24 grays. En cuanto a las restricciones a la hora de la prescripción y los niveles de aceptación del índice de conformidad, sabemos que la radiocirugía de dosis única, el volumen sano del cerebro que reciba 12 grays o inferior debe ser inferior a 5 a 10 centímetros cúbicos. Y según estudios posteriores, esta dosis mínima puede variar para encontrar su efectividad. Aquí un poco más de la escala de Spetzler-Martin, que la quiero traer acá para que vean cómo el volumen realmente y el tamaño no solamente son un papel importante para los oncólogos radioterápicos, sino para los neurocirujanos en la técnica quirúrgica. O sea que ya empezamos a tener muchas cosas en común. Volvemos a ver la escala con más detenimiento. Es una escala que nos muestra el tamaño y divide las malformaciones en pequeñas, las menores de 3 centímetros, las medianas entre 3 y 6 centímetros y las grandes en más de 6 centímetros. Adicionalmente, a la escala anterior, Pollock y Flickinger desarrollaron una escala exclusiva para radiocirugía, porque la de Spetzler-Martin, como les conté, es para neurocirugía, y esta que desarrollaron es para radiocirugía específicamente. Esta escala ya tiene una puntuación diferente y divide las malformaciones dependiendo de la puntuación. Si la puntuación es menor a 1, generalmente son malformaciones pequeñas, si está entre 1 y 1,5 o entre 1,5 y 2 o mayor a 2. Y en función de esta escala se seleccionarían las malformaciones que se benefician de radiocirugía. Entrando ya en materia, en cuanto al estudio que les quiero presentar el día de hoy, es el tratamiento de las malformaciones arteriovenosas cerebrales localizadas en áreas elocuentes, tratadas con radiocirugía mediante LINAC en el País Vasco, en San Sebastián, España. ¿Cuál fue la hipótesis de trabajo? La hipótesis es que la radiocirugía es útil, eficaz y con efectos secundarios aceptables en el tratamiento de la malformación localizada en área elocuente. Esto es importante reseñar acá, que las áreas elocuentes dan mucho juego porque como son elocuentes, si se hace una resección quirúrgica, puede llegar a tener una consecuencia letal o deletérea para el paciente con efectos adversos indeseados importantes. Y nosotros creemos que cuando tenemos una malformación localizada en área elocuente, la radiocirugía es una alternativa eficaz, útil y con menor morbilidad. El objetivo primario era describir los resultados sobre eficacia y los riesgos del tratamiento de la radiocirugía mediante LINAC en una serie de pacientes con malformaciones arteriovenosas cerebrales localizadas en áreas elocuentes. Los objetivos secundarios fue estudiar factores predictivos y pronósticos que influyen en la respuesta al tratamiento de las malformaciones localizadas en áreas elocuentes, describir los patrones de respuesta observados en el tratamiento de la radiocirugía, conocer la evolución de los pacientes tratados que han presentado obliteración completa, hacer un análisis de la radiotoxicidad aguda y tardía del tratamiento con radiocirugía, su manejo y resultados a corto y largo plazo, y describir los resultados del tratamiento utilizando la escala de Pollock, Flickinger y de Spetzler-Martin, porque Spetzler era una escala más de neurocirujanos y Pollock es una clasificación más para radiocirugía. En cuanto al estudio y los resultados, fueron pacientes con malformaciones arteriovenosas tratados todos con radiocirugía en LINAC en el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Oncológico en San Sebastián, España, durante 23 años. El periodo transcurrió entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre del 2016. El tratamiento se administró en una unidad de megavoltaje, la manufacturación fue de Varian Medical System, era un Clinac, un modelo 21EX, con fotones de energía de 6 MV y 18 MV, con un sistema Varian Oncology System, todo creado obviamente en Palo Alto, California. En cuanto a los colimadores, se utilizó manufactura de Brainlab tipo M3 Micromultileaf Collimator. El modelo que se utilizó fue el 41600. Los números de pares de láminas de este colimador eran 26, la anchura de la lámina 3, 4, 5, 5.5 centímetros
El tamaño del campo máximo era 10 por 12 centímetros, la velocidad de la lámina era de 1.5 centímetros por segundo y era todo de fabricación de Brainlab, que es una compañía alemana. El sistema de planificación para los colimadores era el Image 301 y utilizábamos el iPlan también 302. En cuanto al procedimiento de radiocirugía, era sesión única, realizada en un acelerador lineal de partículas con ayuda del arco estereotáxico del Excel, una simulación virtual basada en angioresonancia magnética, arteriografía y angiotomografía, y se siguió un protocolo de 15 grays a una isodosis del 80% ajustada al margen del nido. En cuanto al seguimiento, se hacía un seguimiento posterior al tratamiento semestral hasta completar un año, anualmente posterior al completar ese año, y se realizó una resonancia magnética cerebral con contraste, la mayoría sin contraste, con técnica 3D TOF o 3D PC, previamente a cada visita clínica. En caso de aparición de nuevos síntomas o empeoramiento de déficits preexistentes, se realizó además una tomografía computarizada urgente seguida de una resonancia magnética. 3 años después del tratamiento se realizó una arteriografía de control con el fin de valorar el cierre de la MAP, y 4 años después del procedimiento, si no se veía un cierre, si persistía la malformación, se planteaba realizar una segunda radiocirugía. En cuanto a las descripciones de las variables, se midió la media, la mediana, cuartil 25 y 75, y para el análisis bivariado se utilizaron el test de McWhitney, el test de Kruskal-Wallis y la prueba de Fisher. Esto en cuanto a los análisis del AUCE-ROC para la capacidad discriminante del modelo. En cuanto a los resultados, como se pueden dar cuenta, la mayoría de los pacientes se agrupaban entre 20 y 40 años, pero teníamos una dispersión importante de pacientes jóvenes y pacientes mayores. Y no hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres como lo reporta la literatura. En cuanto a la escala de Karnofsky, la gran mayoría de los pacientes tenían un Karnofsky del 90%, solamente un paciente tenía un Karnofsky del 40%. En cuanto a los síntomas de presentación, el síntoma más común fue la cefalea, pero lo que hemos hablado es un síntoma muy inespecífico que en ningún trabajo se ha asociado de forma directa a la presentación de la malformación. El segundo síntoma en importancia en nuestra serie fueron las convulsiones y el tercero la alteración visual. Teníamos también algunos pacientes con déficit motor y con pérdida del conocimiento, pero eran mucho menores. En cuanto a factores de riesgo cardiovascular, intentamos medirlos en la serie. Teníamos 13% de fumadores. Ustedes saben que hay muchos estudios publicados que sugieren que en los fumadores hay una tasa de oclusión mayores. Nosotros no pudimos hacer el análisis de esto porque eran muy pocos los fumadores de la serie. Había un 7% de pacientes hipertensos, 5% consumían alcohol en dosis tóxicas, 1% eran diabéticos, 21% tenían otros factores de riesgo. En cuanto a la localización de las malformaciones, el 78% de las malformaciones se localizaron en áreas elocuentes y un 21% se localizaron en áreas no elocuentes. En cuanto al tratamiento, 266 pacientes, que eran el 85%, recibieron radiocirugía exclusiva, 34 recibieron embolización previa, 9 pacientes recibieron varios procedimientos y solo 4 pacientes se trataron previamente con cirugía. En cuanto al volumen de la malformación, el volumen promedio de nuestras malformaciones fue de 4.73 centímetros cúbicos. El 25% de las malformaciones tenía un volumen inferior a 1.7 centímetros y la mitad de las MAF tenía un volumen superior a 3.31 centímetros. En cuanto a las malformaciones que debutaron con hemorragia, que llamaremos de aquí en adelante malformaciones rotas, el volumen medio de esas MAP rotas fue de 4.2 centímetros cúbicos y de las no rotas fue de 3 centímetros cúbicos. Al analizar estas diferencias fueron estadísticamente significativas para la U de McWhitney. En cuanto al tamaño, el 66% de las malformaciones tenía un tamaño inferior a 3 centímetros, 31% estaban entre 3 y 6 centímetros y 3% eran mayores a 6 centímetros. En cuanto a la dosis de prescripción y los índices de conformidad y heterogeneidad, la dosis promedio marginal fue de 14.6 grays, la mediana de la dosis máxima fue de 18 grays
La dosis al 95% osciló entre 9 y 17 grays y la mediana fue de 14.25. La media de la isodosis de prescripción a PTV fue del 94% con una desviación estándar de 7.22%. Esto es lo mismo propuesto en gráfica. En cuanto a la distribución de los índices de conformidad y heterogeneidad, pueden ver que en el índice de conformidad, que como lo reza su fórmula, debería, entre más te acerques a 1, tu tratamiento es más homogéneo y lo que nos dice es que probablemente menos toxicidad vamos a tener. Vamos a ver, en nuestro índice de conformidad oscilaba hacia 1, pero teníamos índices superiores, y en cuanto al índice de homogeneidad, entre más se acerque a 0, es más homogéneo tu tratamiento, y tendían también a eso. En cuanto al porcentaje de obliteración, tuvimos en nuestra serie una obliteración completa para el 46%, una obliteración parcial que se definió como una reducción del 50% de la luz de la malformación, pero con persistencia de flujo en el 48%, y no tuvimos cambios en el 6% de nuestros pacientes. No tuvimos confirmación de 7 pacientes. En cuanto al porcentaje de obliteración según el método de valoración, si se utilizaba arteriografía o angioresonancia, en cuanto encontrábamos obliteración completa, nos dimos cuenta que el método ideal o el que más se utilizó cuando hubo obliteración completa fue la arteriografía, como lo pueden ver acá. En cambio, en la obliteración parcial, el método que más se utilizó fue la angioresonancia. En cuanto a la obliteración según el patrón de tratamiento, pues el análisis de las variables de obliteración según dosis, índices de conformidad, heterogeneidad, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la mediana de la dosis, y estos son los resultados cuando se hacían los test de Kruskal-Wallis. Si nos vamos a la respuesta al tratamiento según el área elocuente, se encontró que hay una relación estadísticamente significativa entre la localización de la malformación y la obliteración, ¿verdad? ¿Qué encontramos acá? Que era muchísimo más difícil lograr una obliteración cuando las malformaciones se localizaban en tronco cerebral y en ganglios basales. Esto es completamente lógico porque estas estructuras no nos permiten depositar la dosis de una forma homogénea ni alcanzar dosis tan altas. Entonces probablemente son malformaciones que quedan subtratadas. En cuanto a la presencia de hemorragia previa en estas malformaciones rotas, analizamos el porcentaje de obliteración comparándolas con las no rotas. ¿Y qué encontramos? Que había una relación estadísticamente significativa con un chi cuadrado significativo en 157 pacientes con hemorragia, o sea, MAP rota. Al realizar la radiocirugía tenían como respuesta más frecuente obliteración parcial. En cambio, en 159 pacientes con hemorragia, sin hemorragia, perdón, más de la mitad presentaron obliteración completa. O sea, si tú tienes una MAP rota, probablemente tu desenlace más común va a ser la obliteración parcial. En cambio, si tienes una MAP no rota, tu desenlace más común, desde luego, teniendo en cuenta las otras variables como tamaño, volumen, localización y edad, tu desenlace más común puede ser la obliteración completa. Si vemos el número de radiocirugías y hemorragia previa, ¿qué encontramos? A la mayor proporción de pacientes que debutaron con hemorragia se les realizó un único procedimiento. Esto mismo ocurrió en aquellos que no tenían hemorragia previa. O sea que el hecho de tener una MAP rota no quiere decir que necesites más de una radiocirugía. No hay una relación en cuanto a las MAP rotas, según área elocuente, ¿verdad? No había una relación estadísticamente significativa en la presencia de hemorragia o tener una MAP rota previo al tratamiento y la localización en área elocuente. ¿Qué pasó con los tiempos de respuesta? El 25% presentaron una respuesta definitiva a los 24 meses, el 50% presentó respuesta a los 36 meses y el 75% a los 42 meses. Esto es completamente lógico porque la radioterapia en este tipo de lesiones tiene una respuesta paulatina, tardía, por la radiobiología que se utiliza para generar esa lesión dentro de la íntima de la arteria. El rango de tiempo se movía más o menos entre 11 a 131 meses y las MAP de volumen mayor tienen una menor respuesta al tratamiento. En cuanto a las MAP con obliteración completa, ¿qué encontramos? Que el 39% de estas malformaciones tenían obliteración a los 2 años, el 53% entre 2 y 4 años
y un 8% lo hacía en un tiempo mayor a 4 años. Cuando vemos la obliteración parcial, ¿qué encontramos? Encontramos que se produce en un 25% de los pacientes a los 37 meses, en un 50% a los 42 meses y en un 25% a los 50 meses. Esto es lo mismo, pero puesto en gráfica. En cuanto a los resultados del tratamiento y tiempo de respuesta según el área elocuente, ¿qué encontramos? El tiempo de respuesta transcurrido entre la radiocirugía y la respuesta al tratamiento no presentó diferencias estadísticamente significativas entre las que se localizaban en áreas elocuentes y no elocuentes, y la mediana del tiempo en los que tenían MAF en áreas elocuentes era 30.7 meses y en las no elocuentes 32 meses. Entonces no quiere decir que por tener una MAP en un área elocuente o en una no elocuente vayas a esperar un resultado más tardío o más temprano. Reaccionan de igual forma al tratamiento en cuanto a tiempo se refiere. Si hablamos de la obliteración según el tratamiento y vemos la obliteración viendo el tratamiento previo a radiocirugía, nos dimos cuenta que 117 habían recibido pues, radiocirugía exclusiva, 18 habían recibido embolización de las que hicieron respuesta completa, 131 habían recibido radiocirugía exclusiva de las que hicieron parcial y se fueron a reirradiación con radiocirugía 6 pacientes. En cuanto a la obliteración según el volumen, podemos ver acá cómo la obliteración completa se alcanzó en malformaciones arteriovenosas cerebrales con una mediana de volumen de 2.92 centímetros cúbicos, la obliteración parcial con malformaciones de 4.2 centímetros cúbicos y no se tuvo ningún cambio en malformaciones de 6 o más centímetros cúbicos. Esto era esperable, puesto que la literatura ya no lo decía. En cuanto a las MAP rotas, las diferencias fueron estadísticamente significativas. ¿En cuanto a qué? A la mediana del volumen con la obliteración completa, estas tenían generalmente 1.96 centímetros cúbicos, el grupo con obliteración parcial tenía 3.6 centímetros cúbicos y no presentaban cambios las que tenían 6.26 centímetros cúbicos. O sea, tienes una MAP rota y si esa MAP rota es menor a 2 centímetros cúbicos, vas a encontrar probablemente un mejor resultado con obliteración completa. Pero si lo tienes entre 2 y 4, no esperes una obliteración completa, sino una obliteración parcial. Y si tienes una mayor a 6 centímetros, probablemente de estas MAP rotas no vas a tener implicación, es lo que nos dice. En cuanto al volumen de la MAP, según la obliteración y las MAP rotas, pues es esto, lo mismo pero puesto en tabla, ¿verdad? Y ya lo hemos explicado. En cuanto al volumen de la MAP, según el tipo de la obliteración en las rotas y las no rotas, podemos ver acá las que tenían oclusión completa, cómo se comportaban, y las que tenían oclusión parcial. Si vemos la obliteración según la escala de Spetzler-Martin, las grado 1, el 65% tuvieron obliteración completa y el 35% obliteración parcial. Las grado 2, un 51% de obliteración completa y un 44% de obliteración parcial y 5 no presentaron cambios. Si vamos a las grado 3, el 45% presentó obliteración completa y el 47% obliteración parcial y 8 no presentaron cambios. Y las grado 4, obliteración completa en un 17%, obliteración parcial en un 72%. Esto es muy importante porque quiere decir que hay una respuesta buena, porque hay que tener en cuenta cuál es el desenlace deseado. No necesariamente es la obliteración completa, es que nuestro paciente no resangre, es que nuestro paciente viva y que nuestro paciente no tenga toxicidad. Y la obliteración parcial nos dio ese resultado. En cuanto al porcentaje de obliteración según la escala de Spetzler-Martin, pues no hay relación estadísticamente significativa entre la respuesta clínica al tratamiento y la escala de Spetzler-Martin. En cuanto a la obliteración, siguiendo con la escala de Spetzler-Martin, encontramos que la MAP de tamaño menor a 3 centímetros, el mayor porcentaje tenía obliteración completa, que cuando estaban entre 3 y 6 centímetros, el desenlace que más encontramos fue obliteración parcial y en las mayores a 6 centímetros, la respuesta podía ser completa o parcial. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas y nos dicen que la escala, en cuanto a tamaño, nos puede ayudar a seleccionar de una forma clara nuestras malformaciones. En cuanto a la obliteración, seguimos con la escala
y vemos que las MAF inferiores a 3 centímetros cúbicos, la mediana de tiempo de respuesta fue 26 meses. Las que tenían 3 a 6 centímetros cúbicos, la mediana fue 34 meses a la respuesta, y estas diferencias fueron estadísticamente significativas. En cuanto al porcentaje, según la escala de Pollock, el porcentaje de obliteración, teniendo en cuenta que esta es una escala ya más radioquirúrgica, esta escala, cuando la analizamos, encontramos que las MAF con puntuaciones inferiores a 1, el mayor porcentaje tenían obliteración completa. Y cuando tenían una puntuación superior a 2, el porcentaje con obliteración completa disminuye y aumenta la obliteración parcial. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas. En cuanto a la vena de drenaje y la respuesta al tratamiento, no hubo diferencias estadísticamente significativas en si tenía una vena única de drenaje o una vena múltiple. Lo que sí podemos encontrar es que el desenlace más común cuando tienes una vena única de drenaje es la obliteración completa, y cuando tienes una vena de drenaje múltiple, tu desenlace más común va a ser la obliteración parcial. En cuanto al drenaje venoso profundo y la respuesta al tratamiento, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Las respuestas fueron muy parecidas tanto para obliteración completa como para obliteración parcial. En cuanto a la distribución de los pacientes, cuando vemos las MAP rotas y la toxicidad aguda y el tiempo de toxicidad aguda y crónica, encontramos que en estas MAPs que habían debutado con hemorragia, que les llamamos MAP rotas, el síntoma más común fue la convulsión, pero solamente lo tuvimos en 7. Cefalea presentaron 5 pacientes y hemorragia solamente hicieron 3. Esto es muy bajo. En cuanto a toxicidad crónica, tuvimos toxicidad crónica en 13 pacientes, radiológica exclusivamente, que es radionecrosis, que es como el tabú de la radiocirugía en este tipo de pacientes, solo lo presentaron 6, y una mezcla de las dos entre radiológica y clínica, 4 pacientes. Esto es un poco, muestra lo mismo, pero en gráfica. En cuanto al índice de conformidad, la mediana del índice de conformidad para nuestra base fue de 1.5, y en cuanto al índice de homogeneidad, la mediana fue de 1.30. Esto un poco de lo mismo. Ya cuando llegamos al análisis bivariante o multivariante para intentar encontrar realmente las asociaciones fuertes que encontramos que tener una hemorragia previa, en ese caso de hemorragia previa, la probabilidad de tener una MAP con obliteración completa se reduce en un 46% si esta se rompió, o sea, si es una MAP rota. Que cuando tiene vena de drenaje, la posibilidad de que un paciente tenga obliteración completa se reduce en un 43%. Que el tamaño de la malformación en Spetzler-Martin, si utilizamos esa escala, en pacientes con malformaciones mayores a 3 centímetros, la probabilidad de obliteración completa se reduce en un 55%. En el volumen encontramos que la posibilidad de que un paciente tenga obliteración completa se reduce 11% por cada centímetro cúbico adicional del volumen de la MAF. Y en la MAF sin hemorragia previa, la posibilidad de tener una obliteración completa se reduce un 17% por cada incremento de 1 centímetro cúbico del volumen. Cuando vemos lo mismo, pero en la escala de Pollock, vemos que la posibilidad de encontrar un paciente con obliteración completa se reduce en un 49% si la clasificación, según la escala de Pollock, es entre 1 y 1,5, comparado con las que son menores a 1. Esta es la tabla del análisis bivariante y multivariante y las bondades del modelo, que fue el de Homer-Lemeshoff. Las conclusiones del estudio: de los 320 pacientes tratados con malformaciones mediante radiocirugía, el 46% de los mismos consiguieron una obliteración completa y el 48% una obliteración parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que teníamos un 94% de buena respuesta en la base, porque esos pacientes están vivos y prácticamente la toxicidad fue muy baja. Solo en el 6% no presentaron cambios detectables. La obliteración completa ocurrió preferentemente en pacientes que no habían debutado con hemorragia y en las de menor tamaño. La obliteración completa se consiguió en un menor número de los pacientes que habían debutado con hemorragia, los que tenían venas de drenaje múltiple, una puntuación en la escala de Spetzler-Martin mayor a 2 y en las MAF de mayor volumen. De los 246 con MAF en áreas elocuentes, el 45% tuvieron una obliteración completa, el 47% obliteración parcial y el 8% no tuvieron cambios, similar a las que no estaban en áreas elocuentes, lo que quiere decir que es un muy buen tratamiento para las pacientes que tienen malformaciones arteriovenosas localizadas en áreas elocuentes.
Esta respuesta se obtuvo tras un tiempo promedio de 31 meses, algo menor a las MAF en áreas no elocuentes que tuvieron una obliteración completa. Y solo el 2% de los pacientes tratados con radiocirugía han presentado una hemorragia posterior al tratamiento. Esto es bajísimo. Probablemente es una de las series que menor hemorragia tiene posterior al tratamiento. La radiotoxicidad aguda y crónica en nuestra serie es baja y posiblemente se explica por las dosis utilizadas, porque en este momento se utilizaba un protocolo de 15 Grays. Y hoy ya sabemos que con la tecnología que tenemos podemos llegar a dosis más altas de 18 o 24 Grays según el volumen. Entonces, probablemente un grupo importante de estas MAF quedaron subtratadas y por eso no alcanzaron la obliteración completa. En cuanto a la radiocirugía, es una medida terapéutica útil en el manejo de las malformaciones arteriocerebrales en áreas elocuentes, con respuesta aceptable, baja toxicidad y morbilidad. Y para finalizar, una frase que me llama la atención: la evolución de la radiocirugía ha puesto de mutuo acuerdo al neurocirujano y al oncólogo radioterápico, teniendo como base el inmenso aporte de los grandes neurocirujanos del pasado al desarrollo de este tratamiento y el paso lógico a los oncólogos radioterápicos, quienes tienen ahora el reto y la responsabilidad de continuar con la aplicación, investigación y nuevos desarrollos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sergio Cafiero. Brillante presentación, completísima. Nos están llegando las felicitaciones, tanto para usted, doctor, como para el doctor Cristian, que presentó previamente. Si deja de compartir la pantalla, doc, por favor. Ahí está. Los traigo a los dos al panel. Les quiero comentar, antes de despedirnos, que hemos tenido asistencia de muchos países, de Venezuela, de Bolivia, de Colombia, por supuesto, de Cuba, de Rusia, también nos están viendo, Uruguay, Argentina, Chile, México, Ecuador y Perú. Al menos esos son los que nos han contado en el chat que estaban por allí presentes. Dr. Cristian, para finalizar, if you want to share something with us, Dr. Cristian, anything before we finish, it's your time. Can you connect your microphone, please? Yeah, thank you. So, Natalia? Yes, we can hear you. So, can I ask to Sergio Cafiero? Yes, of course. So, congratulations for your presentation. My question is, do you evaluate the volume of 12 Grays when you treat the AVMs with LINAC? Yes, we evaluate and we have good results with these doses. Okay. Thank you. Tenemos una pregunta para el doctor Cafiero. Voy a leerla. Doc, ha llegado ahora mismo. Doctor Milton Pérez le felicita a los dos por el evento, por las charlas y el muy buen estudio de las MAPs. Consulta, dice, respecto a la evaluación de la respuesta al tratamiento, ¿no tuvieron dificultades evaluando el grado de obliteración, haciendo la angiografía cerebral solo a los 3 años? ¿Cómo lo mencionaron? Pues mira, muy buena pregunta. Nosotros, como te diste cuenta, no todos se les hacía arteriografía, un grupo importante se les hizo angioresonancia, pero desde luego a la hora de confirmar la obliteración era obligatorio hacer la arteriografía. Sí, es una prueba cruenta, es una prueba muy difícil, pero como desde un principio se planteó a futuro evaluar el resultado, todos ellos fueron sometidos en gran mayoría a la arteriografía. Cuando no fue posible, se hacía angioresonancia con TOF o PC, y así fue como se diagnosticó. Pero tienes toda la razón, la arteriografía es una técnica muy invasiva, muy engorrosa y que no es tan fácil de realizar.